Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Carlos Rojas, vivo en Bogotá, soy abogado y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Te invito a escuchar el siguiente capítulo. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdavis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. Aprender de una persona que sabe más que yo haciéndole unas preguntas sencillas. En este episodio vas a tener la oportunidad de escuchar las respuestas de decenas de mis estudiantes, muchos de ellos inversionistas, respondiendo esas preguntas sencillas. También las respondí yo, que tomé del libro de Tim Ferriss, La tribu de mentores. Son preguntas muy prácticas que te ayudarán también a hacértelas tú mismo y encontrar respuestas sencillas que te entusiasmarán, que te abrirán tus perspectivas, y al escuchar a los demás encontrarás puntos de referencia que espero que como a mí te enriquezcan. Disfruta de este episodio que para mí estuvo lleno de entusiasmo, de esperanza, de fuerza, de sencillez. Buenos días. Te doy la bienvenida a esta sesión de Mente Maestra, y hoy vamos a tener, y estoy aquí con los estudiantes y algunos invitados de nuestra sesión de Mente Maestra que hacemos cada 2 semanas en vivo. Y para esta sesión de hoy, que también la vamos a grabar como un podcast, vamos a utilizar una serie de preguntas que he adaptado de el podcast y de los libros de Tim Ferriss, que es uno de los podcasts que yo sigo y es uno de los podcasts más populares en el mundo. Espectacular, y él entrevista a unos personajes increíbles, y yo oigo con frecuencia su podcast y he aprendido muchísimo de Tim Ferriss, tanto en lo personal como en su experiencia como podcaster. Así se llaman los que hacemos podcast, se dicen podcasters, ¿sí? Y hoy tenemos una serie de preguntas que yo le voy a hacer a mis estudiantes. Ya les envié el link a algunos de ellos y ellos lo están contestando, pero yo voy a hacer las preguntas ahora aquí para que ustedes que están en la sala la contesten y construyamos un diálogo con esas preguntas. La primera pregunta que tenemos es: ¿cuál fue el libro? ¿Cuáles fueron los tres libros que más han marcado tu vida? ¿Cuáles son los tres libros que más han marcado tu vida? Entonces, vamos a leer algunas de las respuestas aquí en la sala de lo que están contestando los estudiantes. ¿Cuál es el sentido de estas preguntas? Estas preguntas son las mismas que Tim Ferriss hace como la estructura básica de sus podcasts, y a mí me parece que son unas preguntas muy sencillas y al mismo tiempo muy poderosas. Entonces, la primera pregunta: ¿cuáles son? Aquí está, padre Sergio García dice: padre rico, padre pobre. Herbert Room, El hombre más rico de Babilonia, padre rico, padre pobre, Los secretos de la mente millonaria. Aida dice: el poder está dentro de ti, el pensamiento del dinero. Padre rico, es que padre rico, padre pobre nos tocó a todos. Sergio García, Julio dice: Los secretos de la mente millonaria, de Hab Eker. Ligera ventaja, dice Omar Jiménez: Los 7 hábitos de una persona efectiva. Fíjate, para mí los 7 hábitos son uno de los libros más importantes. Los secretos de una mente millonaria. Para mí, me costó mucho contestar esa pregunta, pero para mí, de los libros más poderosos, obviamente, antes de Padre Rico, Padre Pobre,
un libro que marcó mi vida, que es Los 7 hábitos de una de las personas altamente efectivas de Steve Covey. Para mí ese libro es absolutamente espectacular. Ese libro marcó, y a muchas personas de mi generación los marcó. Otro libro que a mí me marcó, Padre Rico, Padre Pobre, y desde el punto de filosofía, o de pensamiento, a mí me encantaba Hermann Hesse. Hermann Hesse, no sé si ahora lo leen los jóvenes, pero El Lobo Estepario fue uno de los libros que más marcó mi vida, como en la forma de pensar. Y los libros de Tony Robbins, Poder Ilimitado de Tony Robbins, es uno de los libros que más me ha marcado también a mí, que me ha parecido de los libros más poderosos. Y tengo muchos otros, pero pensando en los 3. Bueno, El Rey de la Leña dice, voy a leer los que no son El Código del Dinero. La semana laboral de 4 horas, que es de Tim Ferriss, me dice Miguel. Ese es uno de los libros que también a mí, ese libro es espectacular. El Ticket de tu Vida, Morir para ser yo, no lo conozco. Millonario del Lado, ese es otro libro espectacular. Hicimos un podcast sobre ese libro. Piense, llega a ser rico, otro libro espectacular. Y yo les digo una cosa, cuando yo entrevisto a las personas que son exitosas o leo las biografías de las personas exitosas, ese programa, ese libro de Piense, llega a ser rico, es una de las lecturas, pero obligadas, de las personas que han logrado éxito. Piense, llega a ser rico. Amar lo que es, espectacular. Los secretos Amar lo que es de Byron Katie. Ese libro también a mí me encanta. Es un libro espectacular, espectacular. Y yo uso muchas de las herramientas de Byron Katie cuando tú me oyes hablar del pensamiento. El arte de la guerra. El arte de la guerra es otro de los clásicos que también cambió mi vida. Y voy a leer El monje que vendió su Ferrari, El arte, Te atreves a soñar, no lo conozco, Controle su destino de Tony Robbins, Cómo ganar amigos de Dale Carnegie, ese es otro libro que también a mí me cambió la vida. Pues es que los libros son espectaculares porque todos los libros me cambian la vida. No todos, pero muchos. Guía para invertir, no lo conozco. Los secretos de la mente millonaria. Los 4 cuadros, también un libro muy sencillo, muy práctico para relaciones. Poder sin límites, de la mujer millonaria de Kim Kiyosaki. He oído hablar de ese libro, pero yo no lo conozco. Bueno. La maestría del amor de Miguel Ruiz. Miguel Ruiz es otro de los libros maravillosos de filosofía que a mí me encantó. Bueno, la segunda pregunta que vamos a hacer, y ese es un desafío para hacer esto, y a lo mejor escojo alguno para que me la responda, es ¿cuál? Pero yo quiero que me lo pongas por escrito, los que quieran compartir. ¿Cuál fue el fracaso financiero favorito? Todos tenemos una historia que contamos. Cuando yo me quebré. Cuando me engañaron. Cuando me compré esto. Cuando hice tal negocio. Todos tenemos una historia favorita, ¿cierto? De fracaso. Entonces, ¿cuál fue el fracaso financiero favorito tuyo? ¿Y cómo convertiste ese fracaso en una oportunidad? Entonces, ¿cuál fue el fracaso financiero favorito y cómo lo convertiste en una oportunidad? Entonces, Nini Londoño dice: una decepción amorosa que me llevó a gastar mis ahorros y a endeudarme. Y fíjate, eso es tan fácil. Y eso sí, cuando yo me divorcié, tuve también unos momentos muy difíciles. Y no tomé decisiones financieras buenas. Eso es algo que sí, y eso me ayudó a mí a organizarme, a reconstruirme, a reinventarme. Fue muy difícil, pero me ayudó a descubrir otra dimensión mía. Bueno,
dice Julio César Hoyos, cuando me quebré con la venta de carne de canal y ahora es mi negocio principal y más rentable. Julio César Hoyos, exacto, ese negocio se quebró y después lo convirtió en algo increíble. Ahorita a lo mejor le damos la palabra a Julio César. Hacer un préstamo con un prestamista del interés del 10%. Herbert, cuando un hermano me ha hecho el trabajo y eso me motivó a ser independiente y fue lo mejor que me pudo pasar. El año pasado, dice Andrea, realicé una mala sociedad, perdí dinero que me afectaba y fue muy fuerte. Bueno, pero acuérdate de lo que yo quiero que me cuentes es cómo eso lo convertiste en una oportunidad. La historia del tango ya no todos tenemos un tango, todos tenemos una ranchera que podemos cantar. ¿Cuál fue ese problema y cómo ese problema te fortaleció? ¿Qué le sacaste de bueno a ese problema? Eso es lo que a mí me interesa. Si el tango, saco el violín y todos tenemos para contar una canción. Bueno, si el matrimonio no me aportó nada financieramente, pero ¿qué te aportó eso? Ahora, esa experiencia, ¿cómo te ayudó ahora, hoy? ¿Cómo convertiste esa experiencia en algo maravilloso? Esta pregunta tiene la idea de sacarte la historia de víctima. Es fácil contar qué me pasó, qué me hicieron. No, ¿cómo eso lo convertiste tú con tu compromiso, con tu fuerza en algo maravilloso? Compré un lote y empecé a construir por mi cuenta y no me alcanzó ni para el techo. ¿Y cómo lograste convertir eso? Montamos una pizzería con mi esposa sin saber lo suficiente del manejo de ese tipo y nos enseñó a conocer bien los números y arrancar un negocio. ¡Perfecto! Exacto. Ya metidos en el rollo, ¿cómo convertí eso en algo increíble? Emanuel, hice una inversión muy fuerte para mí basado en la confianza de un buen amigo, salí defraudado, me robó y desapareció y aprendí mucho. Los negocios no se mezclan con la amistad. Y segundo, a observar el peor de los escenarios antes de entrar para saber si le entro o no. Tercero, los negocios no se hacen con emociones. Cuarto, ¿cuáles son las garantías que tengo para hacer un negocio? Quinto, los números de las ganancias se hacen en el escenario menos optimista. Genial es lo que nos estás convirtiendo, Manuel. Y si aún se dan, entonces sí es negocio. Sexto, cuando no hay garantías y si hay posibilidad de perder y aún invierte lo que estés dispuesto a perder. Sabio eso, exacto. Hay negocios que digo, sí, lo peor que puedo perder es esto. Listo, yo me puedo dar ese lapo y lo hago, pero sabiendo que puedo perder. Eso es mirar la estrategia de salida. Espectacular. Gracias, Emanuel. Nini dice que lo del matrimonio la enseñó a pensar, a entrenarme en las formas de hacer dinero. Ana Patricia, y descubrí otras cosas de mí. Ana Patricia, María del Pilar, a hacer negocios con mi expareja, pero aprendí a formalizar los negocios en el papel porque las palabras se las lleva el viento. Daniel Lara, una pérdida económica con apalancamiento en el sistema bancario por la situación. Me llegó información, educación financiera y lograr tomar esa oportunidad para empezar a generar nuevas fuentes de ingresos. Margarita Lasprilla, compré un apartamento en Cúcuta con malos números, lo cual me llevó a aprender a aprender de bienes raíces y ahora tengo la opción de comprar una bodega. Muy bien, espectacular. Ahora vamos con, aquí dice, Hassan dice, aprendí que debo educarme antes de invertir algo, como lo hago ahora con los bienes raíces. Jonathan dice que Jonathan Jaimes dice, el fracaso financiero después de un altercado con mi socia en la compra de un inmueble, hice cuentas con mi pareja y nos dimos cuenta que podíamos comprarle su parte y ser dueños del 100% del proyecto. Increíble eso. Bueno, César Augusto, tuve varios negocios tradicionales, tomé la decisión de mudarme de un estrato 6 a 3, me recuperé financieramente, logré pagar las deudas malas, sanar las finanzas, hice un local comercial que me genera ingresos pasivos. Genial.
Me entusiasma lo que me estás contando. Dice César Ospina, compré un apartamento luego que perdí mi trabajo y tuve que devolverlo al banco. Me obligó a organizarme financieramente, a dejar de comprar por comprar y a ahorrar y a invertir en bienes raíces. Increíble, no, espectacular lo que ustedes están haciendo. Dice Soraya, perdí mi casa por hacer un negocio con un familiar sin tener documentos ni acuerdos claros. Nos llevó a conflictos familiares. Aprendí a conocer y a manejar mis emociones y a tener claro cómo es el negocio y a separar mi emoción del negocio. Sigo aprendiendo de ellos. Increíble. Bueno, y en 4 o 5 frases podemos resumir esto que yo sé que han sido tragedias, dolores para muchas personas. Para mí, el fracaso, o mi historia favorita fue una quiebra que algunos de ustedes ya me la han escuchado, que yo tuve cuando tuve como 32 años, que perdí millones de dólares, pero millones de dólares. Era increíble las sumas que debía yo en ese momento. Y la razón por lo que me pasó fue por arrogante, porque iba tan bien económicamente y como estaba creciendo tanto, entonces dejé de oír a la gente, me puse muy en mis opiniones, en mis puntos de vista y dejé de oír a la gente y dejé de ser humilde. No fui justo con la gente que estaba conmigo, con la gente que me había ayudado, y eso pues me llevó a cerrarme y a cerrar oportunidades y a tomar malas decisiones, y lo que aprendí de eso realmente fue increíble, porque aprendí a ser más organizado, a cuidar los números, a no meterme en tantos negocios, a respetar a la gente que trabaja conmigo, a valorarla, a ser agradecido con ellos, a reconocer que no sé, que la mayoría de las cosas yo no las sé, y sin un equipo es muy difícil crecer. Esa es una lección que para mí me ha cambiado mi vida de 1000 maneras y que me ha ayudado mucho. No quiere decir que a veces no caigo de pronto en esas actitudes, pero por lo menos estoy mucho más consciente y me ha servido mucho esa experiencia. Bueno, vamos con la tercera pregunta. Bueno, Juancho, démosle la palabra un momento a Julio. Yo sí está por ahí, si tiene micrófono. Julio, quita el mute de tu micrófono si me estás escuchando ahora. Hola, Carlos. Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, estoy excelente. ¿Y tú? Bien, bueno, cuéntanos un poquito cuál fue así como la embarrada que cometiste y qué aprendiste de ella. Mira, Carlos, la embarrada fue que me invitaron a un negocio que era vender carne en canal y tener unas carnicerías en unos supermercados pues de mucho nombre, ¿cierto? Pero todo pintaba muy bien. El único problema era que el que tenía las concesiones era como el socio con el que yo iba a entrar. En verdad era el que figuraba como el tenedor de esos puntos con la grande superficie, ¿cierto? Entonces, yo hace mucho rato quería entrar en ese negocio porque yo hacía los números y yo sabía que ese negocio era muy bueno. Que un ganadero que vende el ganado como potrero báscula, que lo llamamos, y de ahí te lo compra una persona y esa persona lo revende. Entonces yo decía, esta persona que le compra a uno muchas veces está hasta mejor económicamente que cualquier ganadero, eso tiene que ser muy bueno. Y yo le hacía los números y yo quería entrar en ese negocio y me dejé llevar mucho como por la pasión y me metí con este señor. Y empezamos el negocio muy rentable, muy bueno. Lo empecé a conocer y resulta que el socio nos tumbó. Y nos tumbó pues en mucha plata y lo único que me quedó de ahí pues fue como la experiencia, haber conocido el negocio a fondo.
Entonces me senté un día y yo decía, bueno, todo esto que me pasó y toda esta plata que perdí, ¿para qué me sirvió? O sea, si en verdad no aprendí nada de esto y no voy a sacar ninguna conclusión, ahí sí voy a perder toda la plata del mundo, pero si con esto voy a sacar una gran enseñanza y una gran oportunidad de negocio y ver cómo voy a hacer otra vez para pararme pues de este totazo, entonces para mí no va a ser una pérdida, sino que va a ser una gran inversión y una gran enseñanza. Y empecé, y me senté y saqué todos los puntos. Y me di cuenta que la falla no había sido el negocio como tal, sino habían sido errores míos de control, mejor dicho, un sinnúmero de errores, pero los pude tener como en cuenta. Y dije, no, perder toda esta plata para cerrar el negocio y retirarme me parece primero que todo muy cobarde. Y segundo que todo, me parece que ahí sí la voy a perder toda, pero con el conocimiento que tomé en base a esta quiebra, yo soy capaz de volver a montar el negocio, pero ya corrigiendo esos errores. Y empecé a hacer el negocio de a poquito, pero logré conocer el negocio, entonces ese negocio empezó a crecer rapidísimo. Y como yo también vendo ganado flaco, me di cuenta que los ganaderos tenían un gran problema, y es a la hora de vender su ganado gordo se lo tienen que entregar a un carnicero que muchas veces los tumba o no tienen esas garantías. Pero como yo ya sabía trabajar el ganado gordo, lo que hice es que me inventé la modalidad de decirles, venga, yo les tomo ese ganado gordo, yo lo trabajo en canal y les entrego fuera de eso el ganado flaco en parte de pago. Entonces gano por los dos lados. Y el negocio empezó a crecer. Y en ese momento lo más importante fue que como me tumbaron tanta plata y yo me había endeudado en el banco para montar ese negocio, me hizo mover muy rápido y empezar a buscar muchos negocios para poder pagarle al banco y para poder como subsanar toda esa embarrada que me pasó. Y con el tiempo se fue arreglando todo y ya me quedaron todos los otros negocios que había montado más el negocio principal ya dando plata. Entonces, mejor dicho, eso fue una universidad muy barata. Pero fíjate, ¿me tumbaron o me dejé tumbar? Porque yo te escucho diciendo, claro, ¿cierto? Los controles. Cuando tú me hablas de lo que aprendas, estoy escuchando que me dices, no controlé las cosas. Y en lo que yo oigo, el error más grande fue la forma como escogiste a tu socio. Claro. Entonces, ¿qué aprendiste acerca de cómo escoger un socio? Pues lo más importante es que no dejarse llevar como por la pasión o por el acelere. Uno arrancar un negocio hasta que no esté todo muy bien escrito, unos contratos muy bien hechos, que eso fue como la base del gran error, que como arranqué tan rápido para no perder la oportunidad, no pude montar bien, o no alcancé a montar, o no quise montar, o no sé por qué no monté los mecanismos como eran. Y si eso hubiera arrancado con unos mecanismos de control, con unas alarmas y con unos contratos bien hechos, muy rápidamente yo me hubiera dado cuenta como de la plata que se estaba perdiendo. Y ese fue el problema, como no monté bien esos mecanismos, cuando me di cuenta ya había perdido muchísima plata. El afán es muy mal conocido. Exactamente. Y mira, yo me he encontrado muchas veces en lo que tú me estás diciendo. Exactamente, esa idea de, no, es que mire, es que tiene que cerrar ya el negocio. Mira, si el negocio tiene que cerrarse ya y yo no estoy listo, no estoy listo. Y los negocios son como los buses, cada 5 minutos pasa uno. Y los negocios en las servilletas, todos los negocios son espectaculares. No hay mejores negocios que los que se hacen en las servilletas. Pero pase lo de la servilleta a la realidad y si sobrevive los números y sobrevive el proceso, que como tú lo dices, de ir creciéndolo, es el modelo para cualquier negocio. Muchas gracias, Julio, de verdad, te felicito. A ti, Carlos, muchas gracias a ti. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la actitud negativa? ¿Cuál fue la actitud negativa o defecto que no sabías que tenías, pero que superaste y que te creó muchos problemas financieros y personales? Yo me acuerdo un libro que leí, no me acuerdo, El Caballero de la... Sí, ya me acordé ahorita del nombre. El Caballero de la Armadura Oxidada.
y era de una historia muy sencilla como la del Ferrari, que son historias, metáforas muy sencillas, pero muy poderosas, de un caballero que tenía una armadura muy buena, pero que como tenía la armadura no se daba cuenta que pisaba a todo el mundo y pisaba a la gente y andaba solo y se metía en rollos porque no se daba cuenta que estaba pisando a la gente. Y eso es algo que nos pasa, eso es parte del crecimiento. Es como, por ejemplo, algo que a mí me ha ocurrido, que he aprendido, me ha costado bastante, es a escuchar a las demás personas. Realmente, porque muchas veces yo creía que estaba escuchando, pero yo no estaba escuchando. Y otra cosa que a mí me ocurrió muy frecuentemente y que también aprendí tarde es que como mi personalidad es fuerte y tengo como soy intenso en mi pensamiento y como leo y soy educado y todo eso, entonces parezco muy convincente, entonces yo le digo a las personas cosas y me dicen que sí, pero yo, entonces como tengo esa personalidad, yo terminaba logrando acuerdos con personas que después las personas no estaban de acuerdo. Entonces era como que yo no le daba el espacio suficiente a las personas para que me dieran realmente su opinión acerca de lo que íbamos a hacer. Y eso me costó muchos problemas porque yo no, en realidad no, era como si solo estuviera tomando la decisión. Entonces yo aprendí que yo no le daba a las personas realmente el espacio de decir las cosas que ellos pensaban, porque yo, como estaba tan preocupado vendiendo mis propios argumentos, no escuchaba suficientemente a las personas. Entonces aquí está María del Pilar, ya nos contesta. María del Pilar Restrepo dice, las emociones, meter el corazón en los negocios, es mejor ser racional y tener enfoque, ¿sí? Desconectarse si puedes. ¿Cuáles son entonces esas actitudes negativas que tú has tenido, que no sabías que tenías y que te diste cuenta tarde y te crearon problemas personales y problemas financieros? Ahí están calladitos. Bueno, dice Emanuel, no sabía y no creía en el ahorro y eso me metió en muchos problemas y hoy en día ahorro y busco mi ahorro y lo puedo invertir para que me genere interés y al final de todo mi ahorro es con el propósito y una meta. De Soraya habla de la dependencia emocional. Esa es algo importante, que no nos damos cuenta de que algunas veces no valoramos nuestra propia palabra. Ese es el otro lado, ¿no? Porque en algún momento soy y ambos jugamos todos los juegos. No quiere decir que yo esté solo en un rol. Por ejemplo, mi rollo es ese que mencionaba, y Soraya habla de la dependencia emocional, y esto también me ha pasado, que es cuando yo no pongo mi voz, cuando yo no me preocupo lo suficiente, no me comprometo a poner mi punto de vista en una forma constructiva para la relación, porque es más fácil callarme y es más fácil echarle la culpa al otro de que es que no me deja hablar, es que no me deja meterme, el miedo. Bueno, pero quiero que ustedes me expliquen un poquito la soberbia, porque tal cosa, porque en últimas me he dado cuenta tal cosa, el orgullo, el ego y el orgullo. Dice, nadie sabe lo que tiene, pero que nadie sabe que lo tiene, pero crea muchos problemas. Exacto. La parálisis por el miedo, pensar y no tomar. Exactamente. El pensar que estoy pensando y en realidad no estoy haciendo nada. Me quedo todo el tiempo pensando y analizando. ¿Y cómo sé que estoy en esa parálisis? Es porque no estoy tomando ninguna decisión. No estoy diciendo que tenga, pero porque no avanzo. Herbert dice, no sabía que tenía la capacidad de ser más humilde y enseñar lo que aprendo. Ana Patricia, pensar sin acciones, exactamente, quedarme quieto. Esas son cosas que muchas veces nos damos cuenta que estamos cometiendo errores y eso es parte del crecimiento. Si yo me hubiera dado cuenta y eso, por ejemplo, una pregunta que te puede ayudar, porque si tienes dificultades en responder esta pregunta, yo te invito a que mires
si te estás mirando suficientemente, porque en últimas todos estamos haciendo eso todo el tiempo. Y una forma de contestarte esa pregunta es, por ejemplo, piensa en esas relaciones de negocios o personales que tú has tenido, que han desaparecido y que han terminado mal, y que tú dices, ay, si yo hubiera sido más, ay, si yo no hubiera sido tan. Eso es una respuesta que te puede ayudar a utilizar esa experiencia en otra relación y darte cuenta, ¿será que en otras relaciones yo estoy haciendo lo mismo? Daniel Humberto dice, me afané a crear un restaurante, compré el negocio más o menos económico, pero el arriendo y el préstamo que tenía por el banco me fue quebrando. Definitivamente me faltaron los números y el afán me quebró. Bueno, esa pregunta es una pregunta difícil, pero es una pregunta importante que te puede ayudar. Dice Jonathan, la dependencia de la opinión de otras personas para actuar. Exactamente. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí está Andrea Restrepo, dice, mi carácter era muy fuerte, no me dejaba pensar claramente y tomaba decisiones equivocadas. Carlos dice, a mantener una actitud positiva pero no hacer nada. Exactamente, con la idea de, no, es que yo tengo un pensamiento positivo pero nada pasa. Esperanza dice, también soy muy apasionada y tampoco sabía escuchar. Un día me fui a hacer una compra de un apartamento que lo canjeaba por otra propiedad y me quedé con la versión del comisionista y no escuché al dueño, y el valor de negociar la diferencia era astronómicamente diferente. Yo estaba agendando la cita en la notaría y el otro señor pensando que loca está con esta oferta. Luego de una llamada aclaramos, pero el negocio se perdió y era muy bueno. No lo entendí bien. No creer y no hacer, y hacerle caso a la intuición. Vivir en la deuda. Sí, yo me imagino que Julio dice, no hacerle caso a la intuición. Eso me imagino que todo eso te refieres. Vivir en la deuda y pensar que es la manera de ir por la vida. Eso también, yo tuve ese pensamiento durante mucho tiempo, ¿sí? Que era... porque yo aprendí eso de mi familia un poco, de mi papá específicamente, porque él aprendió eso también de otras personas, y era como que la solución para todo era la deuda. Entonces, no es que voy a solucionar eso, entonces la deuda, y me quedo en eso. Y ahora, entonces cuando a mi mente le doy la solución de la deuda, la única solución es la deuda. Pero en el pensamiento de inversionista es cómo o no gasto o consigo una alternativa si es una deuda que es mala, por supuesto. Margarita dice, arrogante, pensaba que era más inteligente y que todos tenían que aceptar lo que yo decía. César, la falta de educación financiera. Bueno, genial. Otra pregunta. Si pudiera poner un aviso gigantesco en todas partes para que todo el mundo lo leyera, ¿qué diría y por qué? Si pudieras poner un aviso gigantesco en todas partes para que todo el mundo lo leyera, ¿qué diría y por qué? Para mí, yo pensando en esa frase, para mí una frase es: tu felicidad y tu abundancia depende de cambiar un pensamiento. Tu felicidad y tu abundancia depende de cambiar un pensamiento. Si yo cambio el pensamiento, yo no puedo, yo puedo. O es muy difícil, yo lo voy a lograr. Solo cambiar un pensamiento me cambia todo el universo. Soraya dice, despierta, tú tienes el poder y el control de tu vida. Herbert dice, cambia tu mentalidad y cambiará tu vida. Víctor, cree en ti mismo. Julio César, cada día que pasa, la vida sigue siendo un comienzo. John León, todo se puede lograr. Andrés, tiempo, libertad, felicidad y tranquilidad. Carlos Arevalo, por favor, edúquese en todos los aspectos, especialmente en la educación financiera, te dará paz. De acuerdo. Isabel,
sé el creador de tu propia realidad. Qué hermoso. Y todas estas son empoderadas. Santiago, las limitaciones están en tu mente porque no sabes el poder que tienes. Guadalupe, aprende a vivir el ahora. Viviana, nunca es tarde. Siempre hay oportunidades que son mejores. Hermoso eso. Jesús, la respuesta a tu vida no está afuera, está dentro. César Augusto Torres, la fuerza de un equipo es más potente que un esfuerzo individual. Hermoso eso. Ana Patricia, infórmate, profundiza y luego toma la decisión de acuerdo a lo que tienes. Ama la vida, dice Manuel. Y ama todo lo que Dios te da, de que todo es para aprender. A esperanza, visualiza tus sueños y organízalos paso a paso. Fabiana, las respuestas están dentro de ti. César Ospina, las emociones se vuelven realidad. Piensa y siente positivo y cambiarás tu vida. Beatriz Martínez, la educación es la llave que abre tu puerto al éxito y a la seguridad. Margarita Lasprilla, tú eres quien tú quieres ser. Exacto. Herbert, aprende a pensar en grande. Daisy, la abundancia no está por fuera, sino dentro de ti mismo. Oscar Fernando, métete en negocios que no te quiten tu paz y tu libertad. Invierte en tu mente, dice Omar. La independencia financiera no es el fin, es el camino para lograr el camino, la paz interior, nos dice César. Aida, todo es posible, vamos siempre en acción. Solo tú sabes lo que es mejor para ti, nos dice Ana Patricia. Hermosas frases. Y Maribel, aprende, triunfe y no te endeudes. Genial. Bueno, qué hermosas frases, qué frases tan lindas, tan sencillas. Joel, eres abundante, busca los regalos que te ha dado Dios. La fórmula del éxito, dice Luis, 70 de sudor, 20 de talento y 10 de suerte. Perfecto. Bueno, otra pregunta. ¿Qué le dirías a una persona joven sobre algo que te enseñaron sobre el dinero que no era verdad y que limitó durante mucho tiempo tu crecimiento financiero? ¿Qué le dirías a una persona joven sobre algo que te enseñaron sobre el dinero que no era verdad y que limitó tu crecimiento financiero? A mí, por ejemplo, me enseñaron que conseguir que los bienes raíces, que por ejemplo, que comprar casa para vivir, que comprar casa era más negocio, que mejor esa plata se la invertía en el negocio. Y eso significó que el negocio se acabó y mi familia se quebró. Y realmente eso lo aprendí que es totalmente al revés. A César dice, me enseñaron que las deudas son malas, que es mejor estar libre de deudas. Exactamente, las deudas malas son malas, pero las deudas buenas son una posibilidad para apalancamiento espectacular. Aida dice, Herbert, el dinero se gana pensando y no con esfuerzo físico. Andrés León dice que invertir es arriesgado y es lo contrario. Exacto, si yo invierto con los números y sé lo que quiero, es fácil. John León dice, hay que ir a la universidad. Le enseñaron que había que ir a la universidad para tener dinero. Exacto. Imagínate ese pensamiento. Yo tengo que ir a la universidad. No que ir a la universidad no sea un recurso muy bueno que nos puede apoyar muchísimo, pero en últimas hay muchísimas personas que no han ido a la universidad y que han tenido un éxito financiero y en todas las áreas de su vida que son increíbles. El dinero no es malo, es un medio para ser próspero y es una abundante para ayudar a otros. Eso es otra verdad que es muy común entre los latinoamericanos. Todos los millonarios son delincuentes. Todos los millonarios son infelices. Imagínate ese pensamiento. Cuando yo tengo el pensamiento de que todos los millonarios son delincuentes, hago todo lo posible por no ser millonario porque yo no quiero ser delincuente, porque hay un valor más profundo para mí que es mi familia, la aprobación de mis seres queridos, de mi comunidad, la que sea, que ser millonario. Entonces arruino cualquier oportunidad porque en últimas
yo no quiero ser delincuente o no quiero ser infeliz. Haz una carrera y trabaja duro. Exacto. No hay que trabajar más horas, sino de manera más inteligente. Me enseñaron que el dinero es malo, que el que tiene dinero es malo. Me enseñaron que ser rico no es el que tiene más, sino el que no lo necesita. El que menos necesita. Aprenda a usar tarjetas de crédito y el poder del ahorro. Ajá. Hay que trabajar duro para lograr dinero. Exactamente, esa es otra mentira. Hay que trabajar inteligentemente. No que no haya que trabajar duro en algunos momentos, pero en últimas la mayoría son decisiones inteligentes. Para hacer dinero hay que tener dinero. Imagínate ese pensamiento, para hacer dinero hay que tener dinero. Es un pensamiento tremendamente limitante. Lo que hay que tener es conocimiento. Es más, es tan falso eso que si a una persona que no sepa hacer dinero le dan dinero y no sabe cómo manejarlo, lo pierde. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Consigue un buen empleo y depende del Estado. Me enseñaron que los ricos no van al cielo, dice Fabiana. Que tener dinero no es malo, es un pensamiento. Tener dinero, no. Que los millonarios son codiciosos. Exacto. Eso es verdad. ¿Y quién ha dicho que la codicia es mala? O sea, es querer progresar. Yo quiero progresar. Ahora que yo use eso en contra de otras personas o que lo haga de una forma sin respetar mis valores es otra cosa, pero crecer, querer ser ambicioso es importante, porque eso me mantiene vivo. No es por la plata, es porque es la aventura de crear nuevamente. Los bancos son malos, Patricia. Para tener dinero hay que tener dinero. Que la universidad, cuando termine sus estudios, otro día pueden ser millonarios. No entendí eso. Sí, me enseñaron que hay que trabajar duro por el dinero, no me enseñaron que hay que educarme financieramente. Exactamente. ¿Por qué somos pobres? Me preguntaron. Y me contestaron, dice Carlos, porque te tocó ser pobre. Así, y esa es una respuesta. Imagínate, mi hijo te tocó, a ti te tocó ser pobre. El que nació rico, y a ti te tocó pobre. César dice, el secreto no está en mucho dinero, sino en ahorrar. Bueno, otra pregunta. En los últimos 5 años, ¿qué has mejorado en decir no? En los últimos 5 años, ¿qué es lo que has mejorado en decir no? Por ejemplo, en los últimos 5 años yo he aprendido a decir no a ofertas de negocios. Entonces me ofrecen 20,000 cosas y yo no, ya hago lo que estoy enfocado a hacer y además no hago nada que para mí sea un problema. O sea, yo cuando veo que son complicados los negocios o que son enredados o que las personas que me ofrecen los negocios son complicadas, entonces yo no me meto. Entonces, ¿en qué has aprendido a decir no? ¿En qué has aprendido a decir no? He aprendido a decir no a los gastos hormigas, dice Joel Fernando. Sigo con la frase, agradecido todo el tiempo, pero inconforme permanente. Le he dicho no a los sistemas binarios. Aida, en la información que me desenfoque de mis objetivos, exactamente. Le he dicho no a no meterme chicharrones en enredos. Le he dicho no a cuando me pide ser deudor o codeudor. Sí, exactamente. Le he dicho no a relaciones que no van a ser buenas relaciones sentimentales. Le he dicho no, ya entendí. Le he dicho no a una relación que no quería. Dice Patricia, ¿cierto? Una relación que no quería, porque hay veces estamos en relaciones que no queremos, que estamos infelices, que son amigos, son personas y seguimos ahí cuando no tenemos que estar ahí. Ahora, hay veces que yo puedo cambiar, hay veces que la relación está mal es porque yo mismo soy el que estoy creando ese ambiente. Entonces eso hay que mirar en cuál de las dos es para mí, ¿no? Le he dicho no a lo que no necesito.
Fabiana, le digo no a las cosas que me quitan la tranquilidad. Le he dicho no, dice Carlos, a evitar las noticias y las personas tóxicas. Le he dicho no a lo que no siento que es claro, dice Caterín, a servir de fiador, dice Aida. Le he dicho no a viajar, ya tendré tiempo, porque estoy planeando mi vida financiera, dice Andrés Reina, genial, exactamente. Si un cliente es complicado, busco la forma de devolverle la plata. Mira, ¿sabes? Eso yo también lo hago. Cuando a mí no me gusta, yo le digo, mira, tranquilo, y a veces entran estudiantes, y si yo sé que se quejan mucho, o sea, y a veces las personas se quejan con razón y siempre estamos abiertos a eso, pero hay personas que es como una agresividad y una actitud, mira, a echar los clientes que no te gustan, échalos, porque cuando tú tienes un mal cliente le estás quitando el espacio a alguien que a lo mejor es un buen cliente, entonces echa a todos los que no te gustan. Eso es lo que yo hago, también he aprendido eso, a no comprar autos nuevos. Yo tampoco, no acepto ningún negocio que me sienta incómodo o inseguro. Genial. Bueno, cuando te sientes con estrés o estás perdiendo el foco, ¿qué haces? ¿Qué preguntas te haces? Cuando te sientes con estrés o estás perdiendo el foco, ¿qué pregunta te haces? ¿Qué pregunta te haces? Bueno, por ejemplo, yo cuando me siento con estrés, yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que es importante y realmente? Porque cuando me siento con estrés es porque seguramente en mi mente está esa mentalidad de drama, o la loca de la casa está en mi cabeza con que se va a acabar el mundo, y entonces me veo, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo peor? Yo aprendí una frase de Dale Carnegie que es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces yo pienso que es lo peor. ¿Lo puedo manejar? Lo puedo manejar. Y en realidad, ¿cuál es el problema? Ese es otro, porque muchas veces estoy preocupado por 20,000 problemas que no están pasando. Entonces, cuando yo me enfoco, ¿cuál es el problema y qué es lo que realmente tengo que hacer hoy que hace la diferencia? Esas son lo que yo me enfoco. Entonces, aquí vamos a estar. Dice, yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que realmente me interesa? Y así me enfoco. Fabiana dice, yo hago yoga y meditación. Y otra cosa que yo hago, que a propósito, a mí me encanta la música clásica, me encanta el cello. Yo oigo música clásica y me gusta mucho el cello. Yo oigo conciertos de música clásica, me encanta, eso me alegra, me da una paz increíble. Herbert dice, pienso en mi propósito de vida. Omar, recordar lo importante y cuáles son los importantes y cuáles son los objetivos por los que estoy trabajando. Isabel, ¿qué es lo que necesito que cambie? Exactamente, preguntar, bueno, pero ¿qué rollo está pasando? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar? Si tienes ilusión, ¿para qué? ¿Por qué me preocupo? Exacto. Fabiana dice, en el centro, pienso cuál es el ahora. Aida dice, cambiar mi pensamiento y repetirme, yo soy abundancia. Carlos Arevalo dice, hago meditación y me pregunto, ¿qué me genera estrés? Y lo disminuyo al mínimo y lo resuelvo. Todo es la circunstancia, todo es transitorio. El mirar que todo es transitorio a mí me da mucha paz. Ana Patricia, respiro profundo, me calmo y luego analizo la situación. Ricardo, ¿esto me acerca o me aleja a mi meta? Buen punto. ¿Ese pensamientos que tengo me están acercando o me están alejando? ¿Cuál es el pensamiento que tengo que me está alejando de mi meta? Porque en últimas, cuando yo me siento así, no es lo que está pasando afuera, son mis pensamientos. Entonces lo que tengo para mí es aclararme cuál es el pensamiento que me aleja y cuál es el pensamiento efectivo y cuál es el pensamiento útil. Cierro mis ojos y veo, dice Andrea, donde estuve hace unos años y donde estoy ahora y donde quiero llegar. Soraya, reviso mis pensamientos y trato de ver otro punto de vista. Recuerdo mi meta. Viviana dice, cuando me siento con estrés, paro, respiro profundo. La respiración es súper importante y me pregunto cuál es mi meta, por qué estoy en eso, cuál es la solución, por qué los problemas se multiplican
y debo enfocarme en la solución y asumir las consecuencias y la responsabilidad. César dice, ¿por qué me está pasando esto y cómo lo puedo mejorar? Asumir responsabilidad, ¿te das cuenta? Pienso en cómo me gustaría estar en un tiempo futuro y si lo que estoy haciendo me ayuda. Trato de desconectarme, generalmente dormir con música relajante, leer y pensar y realmente dormir una siesta. Esa es otra cosa que yo hago. Yo a veces, muchos días me levanto muy temprano, pero a mí me gusta hacer siestas y a veces hago una o dos siestas cortas durante el día. Enfocarme en lo que realmente vale la pena y no gastar mi energía y hacer yoga y meditación. En algún libro leí, dice Oscar Fernando, todo momento pasa, sea bueno o malo, exactamente. Bueno, genial. Cuando estás ante una persona difícil que tú necesitas manejar, ¿qué te dices? Cuando estás ante una persona difícil que tú necesitas manejar, ¿qué te dices? Yo me digo, ay, la pobre le está doliendo una muela, o me enfoco en lo bueno de la persona. Y pienso que si la persona es así, no es en contra mía, sino pienso, pobre esa persona que le toca aguantarse a sí misma. Y entonces yo pienso que es como si fuera debajo de agua, manejo la situación, pero pienso en la persona que... Entonces dice Carlos, le digo a la loca de la casa, y yo soy más poderoso. Guadalupe dice, respirar y hacer mi afirmación. Fabiana, soy compasiva y busco algo en común. Exacto, para crear empatía. Esa es una muy buena técnica. Catherine, pienso que esa persona puede tener un mal día. En amarla y en tratar de entenderla, dice Herbert. Yo me digo, enfócate en escuchar y analiza cómo le respondes a la persona para que baje la agresividad. John, que yo soy más inteligente porque manejo mis sentimientos. Patricia, me enfoco en lo bueno de la persona y pienso paciencia, tener paciencia. Emanuel, ten paciencia. Genial. ¿Cuál es la creencia? Y esta es la última pregunta hoy. ¿Cuál es la creencia errónea que la gente tiene acerca de los bienes raíces que no los deja crecer financieramente? ¿Cuál es la creencia que la gente tiene acerca de bienes raíces que no los deja crecer financieramente? ¿Cuál es esa creencia que tú has descubierto? Sobre todo los que son inversionistas o que están en el programa, ¿cuál es la creencia que tú tenías o que tú ves que otras personas tienen que no los deja crecer? Que se necesita tener mucho dinero para invertir, dice Soraya. Que eso es para gente que tiene plata, Daisy, que necesitas mucho dinero, exacto. Herbert, que necesitas mucho dinero para hacer el negocio. Que se necesita mucho dinero para invertir, exactamente. Que las personas no cuidan, que te van a destruir al apartamento, exacto. Que debes tener mucho dinero para comprar, exacto. Que tener propiedades implica muchos problemas. Es decir, recoger cheques es problemático, y eso es lo que nos han enseñado. Que se necesita mucha plata, que todos son los fraudes, que eso es solo para los ricos, que tienen que tener mucho dinero para invertir, que es un negocio difícil y se necesita experiencia, que hay que tener mucho dinero para ser inversionista, que la deuda es mala, que todo debe ser de contado, que hay que tener mucho dinero. Ana Patricia, que nos están dando rentabilidad y es para la gente, que los bienes están muy caros que nos están dando rentabilidad y eso es para gente de plata. ¿Qué haces para invertir en bienes raíces? Es solo para comprar, que hay que tener mucha experiencia. Bueno, genial, espectacular. Bueno, muchas gracias por esas respuestas tan inspiradoras. Te doy las gracias de verdad por haber participado tan activamente con estos cuestionarios y decirnos todas y abrirte y compartir con nosotros estas experiencias maravillosas. Bueno, estarás de acuerdo conmigo que estuvo espectacular.
al final. Y editamos esa parte. Los comentarios de los estudiantes estuvieron maravillosos. Yo mismo estuve muy entusiasmado, muy conmovido con la cantidad y la calidad de respuestas, con la generosidad de las personas para abrirse y compartir cosas que nos entusiasman, y en vez de utilizar los momentos para quejarnos o para hablar de lo malo que está el país o de cómo la vida, estos espacios que podemos crear cada día, de compartir las cosas que sabemos, que aprendemos, que nos ayudan, no desde el punto de cómo yo soy mejor que el otro, sino cómo yo aprendí esta lección o cómo esto me ha ayudado a cambiar mi vida. Eso es una fuente de crecimiento y de sinergia y de unión entre los seres humanos que podemos crear en cada momento. Espero que hayas disfrutado este episodio como nosotros lo disfrutamos, y que recuerdes que tienes todo. ¿Cuántas personas a tu lado que saben cosas que tú no sabes puedes estar desperdiciando porque no estás abierto a hacer las preguntas o aproximarte a esas personas con la apertura, con el respeto, con la vulnerabilidad que requiere para reconocer que tenemos el regalo a nuestro alcance de compartir con seres humanos maravillosos? Y que si yo, en vez de estar enfocado en esos pensamientos, no me gusta cómo hace esto, que por qué hace esto, que me hizo esto o que debería hacer esto, que son pensamientos totalmente irrelevantes comparados con todas las razones que yo tengo para compartir, para aprender de esas personas. Cuando pienso, pero es que no me gusta esto, una pregunta que yo me hago cuando tengo ese juicio junto a alguien es: ¿cuántas cosas que a esa persona le gustan de mí y ella las aguanta, me soporta, me acepta? Y eso me ayuda a reconocer lo bueno que hay en otros y sobre todo a quitarle importancia a la loca de mi casa, que lo único que hace es buscar cómo me enreda la vida. Que pases un día maravilloso y recuerda que lo único que te aleja de tener todo lo que tú tienes, de disfrutar de esos regalos increíbles que tienes en tu vida, es un pensamiento que no es cierto. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.